muchos, así que vamos a procurar ser sintéticos. Los temas están presentes, los tienen arriba de la mesa, están en agenda, y me gustaría que cada uno de ustedes, 2 palabritas muy sintéticas, mente se presente y después cuente cómo están parándose y posicionándose y pensando esta coyuntura, perspectivas y tendencias, el mercado y cómo sus compañías prevén comportarse en los próximos tiempos respecto del futuro por venir. Así que nuestro buen amigo Tarasido, te escuchamos. Hola, ahí está. Bueno, gracias Damián. Bueno, soy Santiago Tarasido, CEO y presidente de Criba. Voy a arrancar tomando un poco las palabras que nos dejó el ministro, que me pareció muy bueno su enfoque, su presentación. La verdad que creo que no hay que dejar de tomar conciencia de la situación en la que estamos hace 18 meses, lo que se consiguió en estos 18 meses y lo que tanto decíamos nosotros como sector de lo importante que era la macro y ordenar la macro para nosotros, que nuestro negocio de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces creo que no perder esa primera dimensión, a lo cual se pueden agregar varias cosas que creo que no se comentaron, como la ley de alquileres, como las hipotecas divisibles, como varias otras cosas que van pasando, como el blanqueo, que fue exitoso, varios otros temas que la verdad que en 18 meses fueron ocurriendo y también fueron realmente muy, muy positivos para nosotros. Dicho esto, obviamente faltan cosas, faltan las grandes reformas estructurales que siempre hablamos. A mí me gusta más decirlas ordenadoras de incentivos, digamos, o alineadoras de incentivos, porque creo que si hay algo que se ha hecho bien este tiempo fue justamente alinear ciertos incentivos para que las cosas pasen e ir a buscar los problemas de raíz y no atacar solamente las causas. Entonces, así como eso se hizo bien con la macro, creo que también hay que hacerlo con estas famosas reformas estructurales que faltan. Me refiero obviamente a los temas laborales y previsionales y a los temas impositivos. El ministro nos tiró un poco el guante respecto al tema de ingresos brutos, que para nosotros es un karma. Yo hago un paralelismo en la defensa que hace el campo respecto a sus retenciones. Con esa misma vehemencia nosotros tendríamos que hablar de ingresos brutos. ¿Por qué lo digo? Bueno, obviamente todos saben que ingresos brutos es un impuesto federal y por lo tanto hay que ir provincia por provincia con este tema y no es un tema que pueda resolver la nación. Pero voy justamente a los efectos que tiene esto. No es solamente el costo, que ya lo hablamos muchas veces y que es en cascada y demás, sino a que nos hace trabajar mal, porque nos hace trabajar para poder evitarlo, se empiezan a hacer cosas que van en contra de la productividad de las obras. Contratar las obras por separado, por pedacitos, con malos contratistas, más informales, con menos productividad, con menos eficiencia, con menos innovación. Entonces creo que es un tema que hay que atacarlo y hay que defenderlo. Después está el tema laboral, que también opino lo mismo. Yo digo, no puede ser que en una industria como la nuestra, que es mano de obra intensiva, que es un gran despegue para mucha gente, una apertura de posibilidades gigantesca para mucha gente, hoy la realidad sea que tenés 350.000 puestos de trabajo formales y eso, la relación es 1-3 contra el mundo informal, fácilmente. Entonces decís, eso es un disparate y de vuelta, ¿por qué pasa eso? Porque sí, no, porque los incentivos hacen que el marco te lleve a eso, ¿no? Entonces, la verdad que las empresas no están incentivadas a tomar gente. Bueno, eso hay que cambiarlo, no sé si llamarlo reforma laboral o cómo llamarlo, pero hay que cambiarlo, hay que cambiar ese incentivo. ¿Qué más? Bueno, después obviamente, pasando un poco estos temas, creo que el foco de hoy y la mirada de hoy está puesta en el costo, ¿no? A ver, ahí también me gustó lo que dijo el ministro. Dice, y yo coincido totalmente, te lo dije a vos hace unos días, y digo, no es el foco, el costo, el único problema que tenemos hoy, ni el más importante, a mi criterio. Y después, lo que creo que hay que tener en cuenta es, yo hago una comparación contra 3 o 4 cosas. La primera, ¿contra qué comparamos ese costo? Entonces, contra lo que teníamos en mente de que a $650 se podía hacer un edificio, o sea, estamos locos. O sea, la verdad estamos locos. O sea, como dicen los amigos uruguayos, que acá hay varios, no sea malo, ¿viste? La comparación es pésima, digamos, porque
porque no podés compararte contra un piso histórico en donde en cualquier lugar del mundo no podés ni construir una cochera por ese valor o estás ahí. Entonces digo, me parece que saquémonos el chip de ese número porque no existe. Segunda comparación. Contra el poder de compra, me parece que sería una buena comparación. ¿Qué pasó desde el mismo momento que comparamos el alza de costo contra el poder de compra de los sueldos de la gente? No aumentó el costo en ese sentido. No aumentó, porque las dos cosas más o menos duplicaron. Entonces yo me tomé el trabajo de hacer un análisis de distintos lugares del mundo en donde ves la relación, cuántos meses de salario se necesita para pagar un metro cuadrado de un valor promedio. Y esa relación está entre 2,5 y 3 en todas las ciudades importantes del mundo y en las no tan importantes. Y ahora en Argentina están también en esa relación. Entonces el problema no pasa tampoco por el poder de compra y tampoco por el costo específicamente. Obviamente ahí te vas al financiamiento. Tercer capítulo, digamos, o comparación. En lo que realmente podría estar el costo en función de la eficiencia y de la productividad. Entonces, ahí creo que es donde sí queda ese espacio de mejora. Donde queda ese espacio de mejora, el ministro habló de un 10-15%. Coincido que está en ese orden, no creo que sea más que eso. Pero ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí yo divido en dos partes, digamos, en los que dependen un poco más de nosotros y en los que no dependen tanto de nosotros. Las reformas no dependen tanto de nosotros, podemos presionar para que ocurran, pero no tanto. Y las otras que son más directas. Bueno, ahí, a ver, en lo que respecta a Criba, estamos haciendo todo lo posible para que la empresa sea la más eficiente del mundo. ¿Qué hacemos? Trabajamos en ampliar nuestros servicios, en dar servicios de preconstrucción, de preingeniería, en dar obra llave en mano, pero o no llave en mano, o mezclando y una parte la hacemos por gerenciamiento de obra. Trabajamos en tecnología BIM, ofreciéndolo también como servicio. Trabajamos también en lo que tiene que ver con perdón. Bueno, a ver, yendo a China, digamos, el que no fue a China hoy está loco, la verdad, realmente. Digo, che, hablamos de China, ¿te va a solucionar los problemas? Probablemente no, pero sin duda tenés que ir, entender lo que pasa ahí, entender los proveedores, entender la productividad que se logra. Una de las cosas que logramos después de varias visitas a China, nosotros veíamos que trabajaban doble, triple turno. Bueno, no es imposible, es difícil, sí, no es imposible. Estamos trabajando hoy en la Torre Cipriani, Punta del Este, con doble turno. O sea, se empieza a 6 de la mañana, terminamos a las 12 de la noche. Y bueno, ¿y cuánto es la diferencia que uno...? A ver, y después, ¿para qué vas a China, no es cierto? ¿Y qué puedes hacer? Para ir a comprar ciertos materiales y ahorrarte un 2% del costo de la obra, está bien, hay que hacerlo también, pero no va a pasar la solución de tus problemas por ahí. Entonces puedes ir a buscar tecnología, a buscar automatización, a buscar robotización, a buscar equipos, a abrir la cabeza. Entonces, muy bien. Bueno. Productividad. Me parece que eso gran es laburo, lo que gran tiene que estar en la agenda. Está muy ausente, ¿eh? O sea, digo, estoy seguro que Criba es una excepción en la Argentina, ¿no? O sea, y es imprescindible, imprescindible. Creo que es imprescindible que esté en agenda de todos, si no, vos lo decías también, te vas a fundir, porque es así. Es así. Y después, bueno, también es el tema de las empresas que estén preparadas o no estén preparadas para este nuevo escenario. Creo que en ese sentido, Criba, como muchas otras, muchas que están acá, está preparada para ese cambio de paradigma. También y ese es una escenario. excepción. También es una excepción. Bueno. Espina. Hermano, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias. Gracias primero por la invitación. A medida que hablaba el ministro, nos fuimos hablando los que estábamos adelante diciendo déjenlo hablar porque la verdad que está diciendo mucho de lo que íbamos a decir nosotros, así que perfecto. Con lo cual creo que voy a tratar de ser breve, a ver si hay alguna idea adicional a las que la verdad que comparto gran parte de lo que dijo el ministro y lo que dijo Santi recién, con lo cual ha ido tocando muchos temas que yo creo que son los que están hoy, por suerte, en agenda. O sea, lo primero es que como sector estamos unidos un año más y está buenísimo, porque nos toca vivir la transición cuando
La transición era gradual y ahí se hablaba del gradualismo, nos quejábamos, ahora que vino el shock también nos quejamos y aumentaron los costos y sí, iban a aumentar los costos. Como dice Santiago, ¿contra qué comparabas? Si esa Argentina era real o no. Lo cómico que en el medio el mundo venía encareciéndose, pero encareciéndose brutalmente. O sea, una inflación estadounidense, no sé, casi llega a 40 puntos en 10 años. Y acá ni la vimos porque estábamos mirando otra película. Entonces, creo que como que tenemos doble acercamiento a la realidad. Primero para poder llegar al cero y después para poder salir a competir. Lo bueno es que empieza a sonar en todos lados. Yo lo que sí no estoy tan de acuerdo es que, que son excepciones los que hablamos de productividad. Yo veo que en todas las empresas, de manera obligada. No, hablar hablan todos, ya sé. No, pero, Hacer, pero sí, te sorprendería las pymes que están empezando a aplicar inteligencia artificial, reduciendo, o sea, los sueldos te empiezan a salir caros en dólares, entonces es como que algunas cosas se digieren fácil, vas a comer, te sale el doble, sí, pero decir, che, mi estructura salió el doble. Creo que si preguntamos acá todos, ¿cuánto te aumentó la estructura? El doble. Bueno, entonces hay mucha eficiencia para poder aplicar ahí. Yo sí creo que muchos estamos trabajando en eficiencia, hay muchísimo para trabajar sobre eso. Creo que en esto de estar preparados para, si Dios quiere, y no nos volvemos a comer la curva, es algo, esa pregunta que le hizo Mali, se la hacemos todo el tiempo, se la hicimos en el Malva cuando asumió, se la hicimos en la Bolsa a fin del año pasado, se la volvemos a hacer ahora. ¿Por qué ahora es distinto? Bueno, la verdad es que viene siendo por lo menos consistente con su respuesta y la realidad viene acorde. Entonces, si eso es así, lo que hay que pensar es en qué tenemos que trabajar distinto. Uno es si estamos, digamos, preparados como sector para financiarnos, lo que dijiste. O sea, hoy a estas tasas, por ahí no tenés mucha vocación, pero también está claro que la única salida de esto es con crédito. En esa línea venimos trabajando como sector integrado en la Mesa de la Vivienda en propuestas. Bueno, ya dijeron que lo de las acciones del FGS no. Te contestó el ministro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La intentamos, por lo menos. Pero bueno, la otra que venimos insistiendo creo que tiene sentido, tiene mucho sentido, por mucho de lo que dijo el ministro también. El ministro lo que dijo fue, no hay plata porque no hay ahorro de largo plazo. ¿Por qué no hay ahorro de largo plazo? Porque se la afanaron. Entonces, ese efecto que se llama crowding out, que es que venga alguien y se lleva toda la guita de largo plazo que hay, ya está, ya pasó. Entonces, ¿con qué puedes trabajar? Como dice Santiago, variables controlables, no controlables. Bueno, lo controlable es el flujo, es qué se va generando de flujo futuro. Y en esa línea creo que poder aplicar que tengamos también los desarrolladores la opción de crédito, que hoy hasta ahora, si pido que levanten la mano a los inmobiliarios, ¿están contentos? Y te dicen sí, porque hay transacciones. Los escribanos están contentos, sí, porque hay transacciones, nosotros no. Tuvimos el encarecimiento versus un usado que venía muy relegado. Entonces, frente a todo ese panorama, está claro que la solución es con crédito. Crédito que podamos aplicar al flujo nos vendría bien. Esto, en resumidas cuentas, es en lugar de que al banco le saquemos toda la guita para ir a comprar una unidad terminada completa, vas pidiéndole de a cuotas. Y el banco tiene un doble aval, porque al fin y al cabo tiene quien es el tomador de crédito individual, pero además va midiendo y contándole las costillas al proyecto para que contra grado de avance vaya haciendo. No estoy diciendo nada que no hayamos hecho, lo estamos haciendo ahora, cruzando el charco con el señor acá presente. Ese es un punto. Y después es cada uno, o sea, lo lindo es competir, y cada uno cómo competimos con nuestras herramientas. Vos mencionaste antes sobre lo que fue la venta de la mitad del paquete accionario a Consultatio. Viene por el lado de que desde nuestra visión, creemos que obviamente mermada la rentabilidad, exigiéndote un profesionalismo, exigiéndote una formalidad, y cuando ingresan los bancos no es solo formalidad pagar los impuestos, es formalidad todos medir los mismos metros, porque al fin y al cabo tenemos pesos y medidas diferentes, sorprendentemente. Entonces, con todo ese escenario, uno tendería a pensar de que se concentra la oferta, ¿sí? De que digamos, se debería concentrar y deberían crecer los jugadores. Bueno, para nosotros, nuestra herramienta fideicomiso al costo con 100% de suscripción previa, si le llegáramos a poder agregar además el financiamiento a la demanda, es un game changer, es un diferencial que debería potenciar un círculo virtuoso que está dado porque Santiago se mate cotizándonos de la mejor manera porque sabe que no le pisamos un certificado y todo es en tiempo y forma. El inversor se mata por poder entrar porque dice, de este modo me garantizan que la variable de ajuste no es el tiempo de obra, como viene sucediendo muchas veces. Y
Y del lado de los dueños de terreno es lo mismo, dicen, tengo la posibilidad de poder capturar. Entonces, creemos, si Dios quiere, e hicimos bien las cosas, que con esto podríamos tener más proyectos simultáneos, más grandes y poder colaborar con este nuevo momento. Espectacular. Gracias, Charlie. Gerardo. Sintético, tiene que ser. Buenos días a todos. Muchas gracias al grupo por invitarnos a esta charla espectacular. Yo soy Gerardo Ascuy, soy titular de la empresa que lleva mi nombre. Soy arquitecto y pasé toda mi vida dedicándome a esta profesión, desde que comencé haciendo viviendas hasta el día de hoy que me estoy dedicando a la construcción de edificios, básicamente en el barrio de Caballito, y que ahora también estamos expandiendo a otras zonas como el norte, el Nordelta, el norte del Gran Buenos Aires de la ciudad. Coincido en muchas cosas de las que dijo el ministro y también algunas del panel, otras no tanto. Creo que como desarrolladores estamos acostumbrados a surfar en aguas diferentes. Nos ponen una música, tenemos que bailar, nos ponen otra música, también tenemos que saber hacerlo. Este es un momento de una coyuntura enorme, pero vivimos de coyuntura en coyuntura. Creo que lo que está pasando ahora es que vamos a mejorar definitivamente como país con la apertura de la economía y con una cantidad de variables que se van a fijar. No obstante eso, nos encontramos con el problema del costo. El costo no considero que haya sido un incremento tan fuerte, pero porque de alguna manera veníamos de un valor muy bajo, como de alguna manera se mencionó recién, porque no soportaría nuestra industria un aumento del 100%. Entonces creo que sí se redujo y se comprimió nuestra rentabilidad y que es un momento que hay que atravesar, hay que apretar un poquito los dientes y esperar que ya van a empezar a mejorar, posiblemente un poco con la baja de costos, un poco con la suba de precios, van a mejorar nuevamente nuestros márgenes. En nuestro caso, nos dedicamos, o sea, esta actividad es un tema de confianza y los años precedentes han sido de enorme desconfianza, entonces por más que teníamos buenos costos de construcción, no teníamos venta. Cuando vino el escenario de que la cuestión general iba a mejorar, se produjeron un montón de ventas, nosotros aprovechamos el año pasado para pasar activos que teníamos en stock a terrenos nuevos, porque confiamos que esto va a funcionar, pero aparte porque es nuestra actividad, no tenemos otra opción que dedicarnos a seguir construyendo. Esos metros hoy se están construyendo y queremos y esperamos que hacia la finalización de esos edificios el valor recupere y nos dé un poco de revancha. Estamos en un momento, como decía, de turbulencia, donde posiblemente la apertura de la economía, los viajes a China hagan que mejoren los costos internos. Todas las empresas tenemos que centralizarnos en la productividad, en mejorar nuestros costos, nuestra actividad y poder ofrecer al mejor precio posible al mercado nuestro producto que sabemos hacer. Y apretar los dientes. Eso es bastante autoexplicativo, ¿no? Hay que aguantársela. Aguantársela. Suena bien, suena bien. No sé si es agradable, pero suena bien. Andy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, panel? Buen día a todos. Mi nombre es Andrés Brody, soy socio de Brody Friedman. Damián hace un rato comenzó su locución diciendo que hace 18 meses venimos en momentos temblorosos. Yo sería un poco más negativo inicialmente para después terminar positivamente. Creo que el problema empezó en el 2018, cuando tuvimos la gran devaluación en el gobierno de Macri. Después tuvimos la pérdida que tuvo el gobierno de Macri frente al gobierno de Alberto Fernández, con un nuevo gobierno peronista y con miedo, el miedo que siempre nos trae eso a todos los empresarios, viene una pandemia. Esa pandemia a la mayoría de las empresas las dejó fuera del mercado durante 6 meses. Después tuvimos una post-pandemia, en la cual tuvimos que recuperar todo lo que habíamos perdido en la pandemia. Después nos vino el año 2023, donde fue un año electoral, donde nadie se animaba a hacer nada. Y cuando finalmente llegamos al fin del 23, donde dijimos, bueno, acá llegó nuestro momento, hubo una devaluación del tipo de cambio oficial que creo que era necesaria, que a nosotros no nos impactó porque nuestra moneda de cambio era el dólar MEP y no era el dólar oficial, lo que generó que nuestros costos se nos duplicaran en dólares, por lo cual, digo, ¿qué más nos podía pasar, no? Dicho todo esto, quiero valorar el músculo y la fortaleza del sector, porque frente a toda esta problemática que les estoy contando, el sector sigue pujante, sigue para adelante.
creo que está haciendo su trabajo privado. De hecho, este aumento de costos nos ha obligado a todos a vernos un poco para adentro, a revisar nuestros procesos, revisar nuestros costos, a tener que viajar al mundo a buscar mejores precios, a generar mejores procesos, a utilizar la inteligencia artificial. Créanme que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder sostener esto y por sobre todo bajar nuestra rentabilidad. Creo que el esfuerzo más grande que ha hecho la parte empresaria estos últimos 18 meses fue bajar fuertemente, no solo bajar la rentabilidad, sino que aplicar equity a los negocios que teníamos en desarrollo. Por eso creo que el sector está súper fuerte, no hubo obras paradas, no hubo líos. Me imagino en otro país normal donde se hayan duplicado sus costos en dólares, la catástrofe que hubiese generado. Dicho esto, creo que el sector privado ya hizo su ajuste, ya lo hemos hecho, ya nos estamos profesionalizando. Creo que la discusión ahora que viene es con el sector público. ¿Qué va a pasar con la nación? Me gustaría preguntarle qué va a pasar con el impuesto al cheque, que es un impuesto directo que nos genera un sobrecosto del 1,2%. Voy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito que conozco. No solo tenemos la desgracia de los ingresos brutos, sino el impuesto a los sellos, que es un 3,5% más. O sea que sumado al ingreso bruto estamos casi en 6 puntos y pico. A lo que le tenemos que agregar la carga notarial de lo que es transferir un inmueble. Dicho esto, hay prácticamente 10 puntos del precio que no tienen nada que ver con nosotros, no son nuestro negocio. Y lo que hace al Estado es dinero que se lleva el Estado, y encima el Estado es el que después recibe los bienes que generamos, porque cuando nosotros generamos bienes, le generamos riqueza al Estado. Y el Estado después sigue percibiendo por la riqueza que nosotros generamos. Dicho esto, y para ir cerrando un poco mi intervención, creo que el año 2024 fue un año de expectativas, donde todos nos quedamos mirando un poco qué hacer, cómo estar tranquilos. Creo que es un mercado conservador, en el cual no se lo ha jugado, en el buen sentido, digo que no se lo ha jugado, no ha puesto en riesgo las inversiones de las personas. No se olviden que nosotros nos fondeamos con las preventas, y las preventas son la confianza que tienen los inversores en nosotros. Creo que con esto que dije inicialmente hemos demostrado que tenemos crédito para seguir vendiendo departamentos de pozo, y yo creo que el año 2025 va a ser el año. Dicho esto, porque allá hace un trimestre nosotros estamos notando que dejamos de tener inflación en dólares. De hecho, hemos tenido una deflación en dólares el último mes. Teniendo certeza nosotros sobre esto, me parece que el 2025 es el año que hay que entrarle al negocio desde el punto de vista de los inversores. ¿Por qué digo esto? Se están agotando nuestros stocks, que terminamos en el 23-24 a valores más económicos. Nos hemos desprendido prácticamente de ese stock, y lo que hoy ya estamos vendiendo edificios que se terminaron un año en esos valores anteriores, y me parece que sí, el que entra ahora va a poder agregar esa suba que originalmente teníamos, que era ese gap de entre el 25 y 30%, por lo que creo que hoy mi mensaje al público es, creo que el 2025 es el año de entrar en el mercado. Creo que ya el 2026 va a ser un año mucho mejor, y el 2027 súper mejor, así que... Muy bueno, muy bien, Andy. Gracias, Damián. Me toca después de Andy en esa intervención positiva. Soy Patricio Lanuse, socio de IDICO. Voy a tratar de ser breve y no reiterativo. Me encanta ver esta audiencia y el salón lleno hasta el fondo, porque bueno, eso habla del entusiasmo y este punto de encuentro que tenemos, y este panel de tantos profesionales y colegas que respeto mucho. Por un lado, creo que el ministro habló de la macro que se está ordenando, y eso es evidente y estamos todos de acuerdo. Damián, en buen francés, habló de la micro, que no está tan fácil, y nuestra actividad en este momento no está tan fácil. Todos acá estamos pensando y hablamos de eficiencia de procesos, de productividad, de trabajar en los costos. Coincido que las mejoras que podamos lograr están en un rango acotado hasta tanto vengan mejoras estructurales, y por mejoras estructurales llamaremos costos de mano de obra y costos laborales, llamémoslo eventualmente costos impositivos, llamémoslo financiamiento bancario o inversión institucional con mercado de capitales. Hasta tanto eso ocurra, bueno, es un ciclo trabajoso, creo que para la mayoría de nosotros. Sin duda tenemos que trabajar en eficiencia de procesos y ser más productivos, y defender los proyectos que tengamos en marcha, porque acá la clave está
en que los ciclos económicos en Argentina son cambiantes, pero suelen durar 2 o 3 años, y nuestros proyectos son de mediano y largo plazo, y duran eso o más. Con lo cual el foco y la prioridad es terminar los proyectos, y en ese sentido coincido que vemos un sector donde los desarrolladores estamos haciendo obra y estamos terminando los proyectos, aún con este cambio de condiciones. Tomo una cosa que dijo el ministro Damián, si viene inversión extranjera genuina, tenemos que prepararnos para eso, tenemos que adaptarnos a eso. La gran mayoría de nosotros no ha trabajado con inversores institucionales o grandes inversores privados extranjeros. De mi parte, veo mucho interés de inversores extranjeros en invertir en tierra, en nuestro caso en suburbano, en la provincia de Buenos Aires, ya sea para hacer land banking o ya sea para entrar al juego de la cadena como desarrolladores. Pero acá veo una ventaja. Creo que los desarrolladores conocemos como nadie el mercado en Argentina, y si viene la inversión extranjera, más que competir nos vamos a complementar. Bueno, quizá alguno de esos inversores está acá escuchando porque dijo que venía. Cuando uno explica lo que es desarrollar en la provincia de Buenos Aires y explica el proceso, la normativa y los tiempos, en general el inversor extranjero primero escucha, después abre grande los ojos y después tal vez dice, bueno, lo voy a pensar. Pero yo quiero ser también entusiasta y optimista en este sentido, porque creo que sí es momento de comprar tierra, y creo que si Argentina se sigue ordenando, la inversión que venga nos va a ayudar. Nos vamos a tener que adaptar a trabajar de otra manera. Nosotros también trabajamos principalmente con fideicomisos al costo, pero estamos trabajando en esto tan difícil y que no conocemos, que es prepararnos para otro tipo de fondeo, ya sea mercado de capitales, ya sea crédito. Un comentario respecto de las hipotecas divisibles. Desde el sector suburbano nosotros lo vemos con muy buenos ojos, creemos que es una muy buena herramienta. Por supuesto que hasta ahora no ha tenido aplicación, y si los bancos están dando líneas de crédito limitadas para el usado y para la demanda, todavía no vemos líneas de crédito para la oferta y para los desarrollos de pozo. Y además, ese crédito al usado nos compite a los desarrolladores de pozo, porque hoy los valores en lotes, en vivienda en lotes y en departamentos de los usados tal vez están mejor que los valores de lo que estamos construyendo. Pero yo también soy positivo como Andy, creo que ese stock que tenemos hoy determinados va a circular. Nosotros vemos en nuestro mercado secundario que hay más operaciones de reventa en lotes terminados y hay más operaciones de reventa en viviendas terminadas, y eso, después del ciclo, lo conversábamos con Ale esta mañana, trae agua para el molino de los nuevos desarrollos y va a generar seguramente un reacomodo de precios. Por último, a riesgo de ser reiterativo, trabajamos muchísimo del sector en buscar consensos, diagnósticos y propuestas. Hasta ahora tal vez no hemos tenido el éxito que queríamos, pero hemos trabajado en el blanqueo, hemos trabajado muchísimo en la herramienta de hipotecas divisibles, que está lista, y esperemos que los bancos, cuando pase un tiempo, empiecen a darle a cualquiera de nuestros clientes y propietarios. Seguiremos trabajando en nuevas herramientas de financiación y en mejorar las condiciones para que ser creativos, porque creo que digamos, nuestra industria nos obliga a ser creativos. En general, ningún proyecto que nosotros hagamos es idéntico al otro. Sí hay un modelo que, si es exitoso, lo repetimos, pero tenemos que adaptarnos todo el tiempo, porque un proyecto no es idéntico al otro, y entonces o en el diseño arquitectónico o estructural o en los costos o en lo comercial lo tenemos que adaptar, y Argentina nos obliga a adaptarnos todos los días. Yo quiero pensar que vamos a ir hacia una estabilidad en donde esta vez sí le creamos, Damián, y esa creatividad y esa innovación sea por nuevas propuestas, sea por nuevos diseños, y no siempre como consecuencia de las condiciones cambiantes de Argentina. Por último, ahora sí, de nuestro lado estamos queriendo ofrecer algo que hablamos mucho en el sector, que es proponerle algo al cliente joven. Nuestro cliente ha envejecido y nuestros productos, si bien los vamos adaptando, no han cambiado, y entonces vemos que a los jóvenes en nuestro país, en real estate, en inversiones inmobiliarias, no les estamos dando muchas herramientas, ya sea con tokenización, ya sea con mecanismos de mercado secundario. Creemos que
es algo que sería muy peor encarar y estamos trabajando en eso. Gracias. Bueno, muy bueno, muy bueno. Ale, Isel, además digan lo que les parezca, por supuesto, pero si pudiera incorporar una cosa de la que se habló poco, me gustaría las opiniones respecto del financiamiento de los desarrolladores inmobiliarios a los clientes post-posesión. Bueno, Dami, muchas gracias por invitarme acá al Congreso. Por un lado, yo soy Alejandro Furst, CEO de Landmark Development. Hoy estamos con 2 proyectos importantes, uno suburbano, en la zona de Pilar, más de 300 departamentos, y unas torres en lo que era el ex Tiro Federal, ¿no? Coincido con prácticamente todo lo que han dicho mis colegas, cosas que discutimos habitualmente por chat y en forma personal, así que son temas que ya hemos debatido muchísimo y está en sintonía con lo que nosotros pensamos, ¿no? Respecto, para traer un tema nuevo que no hemos tratado, es nosotros hace rato que estamos trabajando muy fuerte con crear instrumentos en el mercado de capitales o utilizar instrumentos del mercado de capitales para financiación. De hecho, tenemos algún fondo cerrado de inversión ya inscripto, lo mismo que fideicomisos financieros, y estamos, bueno, con conversaciones muy profundas, básicamente con el Banco Nación y algunas otras entidades. Lo que nosotros hoy estamos viendo es que, bueno, que la problemática no sé si es del costo de qué, el tema es la rentabilidad, ¿no? Entonces, digamos, como hay mucho dinero disponible, hay vocación para hacer negocios, más allá de si están preparados o no las instituciones para poder controlarlos, ejecutarlos, lo que no hay todavía es rentabilidad para poder hacerse cargo de esta financiación, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que va a llegar, ¿no? De hecho, hemos invertido muchísimas horas, algo de dinero también, y esfuerzo para que esto ocurra y le tenemos mucha fe. Respecto de lo que se comentaba del interés de algunos inversores extranjeros, también estamos teniendo algunos llamados y algunas consultas, pero bueno, hay que poder ajustar los instrumentos para el tema del riesgo y renta, ¿no? Y rentabilidad para ellos. Creo que primero van a aportar o nos van a acompañar con instrumentos de renta, ¿sí? Bueno, que los comparables son complejos por la tasa o los rendimientos que tienen, y tenemos la expectativa que en algún momento también nos acompañen con instrumentos de equity, ¿no? Que asuman el riesgo de Argentina. Es un trabajo que, como te decía, que veníamos haciendo hace rato. Creo que no va a ocurrir ahora, pero sí es algo que en el mediano plazo va a ocurrir. Y respecto al financiamiento de posposesión, nosotros ofrecimos en el mercado, en Pilar, algún financiamiento propio posposesión. Eran 24 meses después de la toma de posesión de las unidades. Y la verdad que en ese plazo no fuimos muy exitosos en la cantidad de ventas. O sea, nosotros llevamos vendido algo así como 120 departamentos de este proyecto, y en este modelo debemos haber vendido 4 o 5, ¿no? Porque para nosotros, bueno, o lo que vemos que nos dicen, ¿no? Es, o la gente tiene la plata y prefiere pagar, y es más, cancelar cuanto antes, o el 24 meses no le sirve, ¿no? Porque entonces no la tiene y en 24 meses no la van a generar. Con lo cual, nada, creo que tenemos que seguir trabajando todos muy fuerte en ver, bueno, cómo alargar esos plazos, porque la demanda potencial diría que es infinita, ¿sí? a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, no, y seguir con eso y apostar al futuro, que creemos que, como siempre, va a ser muy bueno. Gracias, Ale. Un aplauso para Ale. Isel. Bueno, soy Isel Kippersmith, chairman de DIPSA Group, y fui fundador y vicepresidente de la CEDU. DIPSA Group hoy está en un cambio bastante profundo, que coincide con un cambio generacional, pero fundamentalmente es la resultante de la visión que tenemos hoy en el mercado. Probablemente con lo que ya ha ocurrido en el país en los últimos 18 meses, realmente las cosas sean bastante distintas, ojalá por continuidad.
Y yo creo que los próximos 30 años de gran prosperidad, como decía el ministro, creo que por lo menos los podemos dividir en 2 periodos. Uno de 2 o 3 años y otro de 28. ¿No es cierto? Y en estos 2 o 3 años las empresas tenemos que hacer un cambio fenomenal, un cambio copernicano. Ojalá ocurra lo que vos decías, Andy, ¿no es cierto?, de tener estos 3 años muy positivos. Y creo que los cambios tienen que ser prácticamente en todos los órdenes, casi un cambio refundacional. El hecho de que tengamos que pensar en que va a haber una concentración en el sector, de que tengamos que visualizar que las compañías nos tengamos que institucionalizar mucho más, es un cambio radical. Pero hay un cambio mucho más importante, o por lo menos tan importante, que es que cambió quién es nuestro cliente final. Hasta ahora nuestros clientes eran básicamente inversores, producto de que era hasta hace un año atrás, un año y medio atrás, que era gente que huía, y me refiero fundamentalmente a el producto nuevo, al que nosotros representamos, no tanto al usado. Eran aquellas personas, empresarios, profesionales, que tenían que huir de los pesos, que tenían pesos que le quemaban al 20% de depreciación mensual y buscaban un producto que se valorizara finalmente en dólares. Y eso permitía todas las ineficiencias habidas y por haber, que la obra se prolongara en el tiempo, mientras que la cuota que tenían que pagar más o menos estuviera dominada. Si la obra duraba un año y medio más, quien dice 5 años dice 12, ¿no es cierto? O quien dice 3 dice 5. Eso aparentemente no va a ocurrir más, inversores van a seguir habiendo, pero va a aparecer el usuario final, el comprador. Y por eso la importancia del crédito. Y la importancia del crédito, la importancia, ¿no es cierto?, de los recursos financieros, no solamente van hacia el consumidor final, que como en todos lados del mundo compra pensando en sus ingresos futuros, son familias relativamente jóvenes que están capitalizándose con su bien inmueble, sino también en la forma en la cual vamos a producir. Y seguramente, y Santi quizás vos coincidas conmigo, vamos a tener que producir como se está haciendo en otros lugares del mundo, con una relación diferente entre activos de capital, entre bienes de capital y mano de obra. Con lo cual va a implicar que nuestras compañías van a tener que hacer inversiones en ese cambio. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos asociado con una de las principales compañías que fabrican premoldeados, pensando en que vamos a industrializar la mayor proporción del proceso, y esto nos va a dar varias cosas. Primero, tener costos acotados. Segundo, productos de muy alta calidad y muy homogéneos. Hoy prácticamente en Europa del Norte es la forma en la cual se está construyendo, y si vemos Europa del Sur, y, España, Italia, el crecimiento proporcional es muchísimo mayor. Eso hace obviamente que tengas que hacer inversiones de capital bastante importantes, pero a partir de ahí tenés costos controlados, tiempos controlados, productos homogéneos y, por sobre todas las cosas, una prácticamente inexistente postventa. Pero es un cambio fundamental, porque al tener que invertir mucho capital en el proceso productivo y tener que financiarle al comprador, dejamos de ser una empresa que transferimos nuestras ineficiencias al proceso inflacionario para ser empresas con una orientación mucho más profesional, donde probablemente tengamos que incorporar, obviamente trabajar en BIM, eso va de suyo. No tenés otra alternativa que trabajar en BIM, porque cada una de las partes es un bien específico, es un Lego, ¿no es cierto? Y cada una de esas partes las tenés que predefinir en el proceso previo. En eso está nuestra compañía.
está también tratando de organizar un esquema de financiamiento no bancario para los compradores. Estamos convencidos de que en estos 3 años de optimismo de Andy no van a haber bancos, o por lo menos los bancos van a requerir una adaptación de tal magnitud que no vamos a hacer en nuestro sector prioritarios, o van a operar con tasas que van a ser inviables para los compradores. Y bueno, estamos trabajando en estos cambios que recomiendo que todos, de alguna manera, como sector, hagamos el esfuerzo pertinente para posicionarnos dentro de un tiempo razonable en ser un sector mucho más eficiente, mucho más acorde con los estándares internacionales. Y hay muchos que lo están haciendo. Gracias, Cícero. Un aplauso. Bueno, tomando ese punto, la verdad que coincido absolutamente con Isel en este tema. Creo que no hay otra alternativa que hacer un cambio de paradigma, digamos, en la forma en la que veníamos acostumbrados a construir. Evidentemente, la inflación lo tapaba todo y las ineficiencias con las que se trabajaba quedaban absorbidas porque era más importante manejar bien los flujos que ser eficiente en tu obra. Eso terminó. Entonces, para los que todavía no lo hacían, me parece que es clave que hagan ese cambio de chip. Por otro lado, otro tema que está relacionado con esto, que a mí la verdad me llama poderosamente la atención, es nosotros hace 20 años, trabajando, por ejemplo, en algunas obras de Argencons, en los Cartier, lográbamos productividad de mano de obra con peores equipos por la tecnología que había en ese momento, peores encofrados, peores grúas, peores montapersonas, mejores que hoy. Entonces digo, eso no puede pasar. Y creo que ahí hay también una situación en la cual como sector tenemos que hablar en serio y plantear este tema con la entidad gremial, de decir, los convenios colectivos de trabajo tienen que tener de alguna manera una asociación con la productividad. O sea, no se puede hablar más de las horas si no sabemos qué se hace en esas horas. A cualquier profesional, estudio de arquitectura y demás, bueno, te van a pagar seguramente por tu proyecto terminado. En las obras no, digamos, son horas y uno paga horas. Y creo que eso es un problema grande que hay, en donde hay que reenfocar. Y también en ese punto se ha perdido oficio, se ha perdido un montón de cosas en el camino, en donde creo que también por un tema de degradación general hay que recuperar. Entonces ahí también hay un desafío enorme, los dos puntos, digamos. Por un lado la productividad de mano de obra y poner sobre la mesa este tema que me parece súper importante, y por otro, por supuesto, lo que decía Isel de la productividad en general y copiar las mejores prácticas del mundo, que hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque estuvimos muchos años viviendo en un tupper y complicados para entender siquiera cómo se podía mejorar la productividad con tecnología en las obras. Así que bueno, me parecen dos puntos re importantes. Me da mucho orgullo, ¿no? Me da mucho orgullo, me conmueve el ver esto, ¿no? O sea, es este grupo que refleja que aún en un contexto adverso, aún con signos de pregunta enormes que cada uno tiene metida adentro respecto de si va a andar o si no va a andar, encontramos una sucesión de compañías que son terreno fértil para un crecimiento y que está al alcance de la mano, y compañías que aprietan los dientes, que se la bancan y que ahí están. Y bueno, este es el sector, este es el grupo, parte del grupo con el cual representamos a CEDU frente a los gobiernos, a la opinión pública, frente a todos, y de verdad me da mucho orgullo ver la pujanza, el entusiasmo, el optimismo. Andy, buenísimo, la visión y cómo le ponen huevos. Gracias, felicitaciones a todos y un gran aplauso.